Y ya estamos de regreso en Cuarto Oscuro, Decisiones y Consecuencias. Ahora nos acompaña en los estudios de Cosmovisión TV la doctora Cecilia Guardia Mendonca, a quien le damos las muy buenas noches, bienvenida. Ella es ministra secretaria general del Poder Ejecutivo Provincial. Qué largo y me encanta. Así, la verdad que como mujer me siento muy orgullosa porque siempre, como veníamos en dos bloques muy feministas, ¿no? Hablar de todas las limitantes y todas las barreras que nos ponen por el hecho de ser mujeres. Pero qué importante que se ocupen cargos, espacios de decisión donde nosotras nos podemos ver representadas y nuestras miradas pueden aportar para la construcción, en este caso, de un proyecto. Bienvenida, muchísimas gracias. Bueno, buenas noches, Marina, gracias por la invitación, la verdad que es un gusto, un placer, es la primera vez que estoy acá. Es cierto, así que me alegro muchísimo que sea con nosotros. Sí, muchísimas gracias. Valoro tu insistencia porque fue... La verdad, es cierto, fui insistente. Bueno, hay que ser insistente. Hay que ser insistente en la vida. Bueno, realmente estuve escuchando atentamente a las dos entrevistas anteriores y creo que existen muchos puntos en común desde la mirada, sobre todo la perspectiva que tenemos y sobre todo la relevancia que tiene la mujer en todos los ámbitos en la provincia de Formosa. Y no solamente el caso, por ejemplo, en mi caso en particular, que soy miembro del gabinete del gobernador Gildo Infran, que me acompañan también otras dos ministras. Sí. Es importantísimo la cantidad de funcionarias mujeres y la apertura que tiene el gobernador hacia la mujer y hacia la perspectiva de la mujer y la visión de la mujer en la política y en la función pública sobre todo. Porque humanizamos, ¿no? Sí, yo creo que los hombres y las mujeres nos complementamos y somos un buen equipo cuando trabajamos en coordinación. Las mujeres siempre tenemos una perspectiva, una visión un poco más cálida, más humana, más maternal. Tenemos instintivamente muchas otras cosas o virtudes que probablemente el hombre biológicamente ya no las tenga, pero de las diferencias también nos enriquecemos. Por supuesto. y nos podemos nutrir. Y creo que en un pueblo o una comunidad como Formosa, donde somos la gente, los formoseños, el formoseño hombre y mujer me refiero, siempre tiene es sano, es trabajador, somos un pueblo pacífico, alegre, sobre todo alegre, porque a pesar de las vicisitudes que pasamos, vos podés ver la televisión y ver cómo en diferentes provincias están reaccionando la gente ante las medidas devastantes de la política económica nacional. Cierto. Nuestro pueblo sigue empujando, sigue luchando, sigue trabajando. Y en las épocas de profundas crisis, en las épocas de la crisis del 2001, ¿para qué nos vamos a ir tan lejos? Las que salían ahí a parar el hogar formoseño, las que salían ahí a estar luchando para poder sobrevivir y pasar esa profunda crisis que vivimos, fueron las formoseñas. Las formoseñas que son las que día a día empujan el carro de la familia. Claro. Y hay que reivindicar a la mujer, no solamente en el aspecto, en mi caso en particular. Bueno, yo tengo hoy un cargo, un ejercicio de una función pública, pero la mujer, recién veíamos una diputada, veíamos a Lili. Lili es una militante de los derechos de la mujer de hace muchos años también, y creo que todo eso también tenemos que nosotras como mujeres reivindicar. Tu labor periodística, labor periodística de ser una mujer al frente de un programa, de llegar a la comunidad con diferentes visiones y también reivindicando el trabajo de nosotras las mujeres, porque las mujeres hacemos cosas muy buenas, pero a veces lo hacemos callado. Claro, y falta visibilizar, ¿no? El trabajo, la labor y el empeño que le ponemos las mujeres. Hablando, no me gusta ser autorreferencial, pero en mi caso hablar de periodismo político era hablar de varones, por ejemplo. Por lo menos acá en el medio, no conozco otra mujer que haga periodismo político, y a mí me enorgullece mucho, no solo entonces por vos sos trabajo. Una pionera en eso, por eso entonces también tenés que ser reivindicada, porque en todos los aspectos entre nosotras también tenemos que revalorizar el trabajo de la compañera, de la amiga, de la vecina, porque somos una comunidad en la cual es crecer, es el crecimiento de todos. Nadie se desarrolla o se realiza en una comunidad. No se realiza. Pero acá Nadie. el individualismo es el eje central de lo que todos se plantea, los problemas. El individualismo y el capitalismo
salvaje. Claro, pero eso es El lo que plantea el capitalismo, gobierno la nacional. derecha salvaje que está planteando o que está intentando realizar nuestro presidente, donde solamente gobierna para un grupo y un sector, y todo el resto, el pueblo, pagamos las consecuencias de estas políticas exclusivas. En estas políticas exclusivas, ¿cómo afectan directamente a nuestro Estado provincial? Porque sabemos que se paralizaron las obras públicas, esto implicó que los trabajadores de la construcción pierdan sus fuentes laborales, son familias que hoy no tienen, y con la pérdida de puestos de trabajo en el Estado Nacional, tenemos muchos formoseños y formoseñas que se quedaron sin trabajo también. Esto afecta a todos, no solo a ellos, sino hasta el kiosquito de la vuelta de la esquina. Es un círculo virtuoso. El año pasado, en un operativo, no recuerdo en qué barrio era, creo que era el barrio Vial o Villa Lourdes, el gobernador de la provincia, con una claridad notoria y una visión que solamente la puede tener una persona que es un conductor que tiene una relevancia a nivel nacional, nos advertía que nadie elegía a su propio verdugo, que nadie elegía quién iba a, mediante las políticas, destruir el Estado Nacional. Y él lo decía, y lo tomaban en chiste, porque lo tomaban en chiste, porque yo caminaba a la calle y hablaba con los jóvenes y hablaba con los que le seguían en las redes, en el TikTok ese de fuera, 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 casi como un ridículo, porque es un inexperto en la política. Un inexperto en la política era una persona que no tenía ningún tipo de conocimiento o había trabajado en la función pública, en la política. No es fácil, no es fácil ser estratega, no es planificar. Pero no es la culpa no es del chancho, sino el que le da de comer. Por supuesto. ¿Quiénes son los que están, quiénes pueden ser los que están detrás de él? Pero déjame favor, terminar con la anterior idea, porque perdón, si no nos perdón, estamos yendo de un lado al otro y le estamos mareando a la señora, al señor que está mirando allá, que capaz que está cenando, no sé bien qué está haciendo, pero bueno, vamos por parte. Realmente nos daba un panorama de lo que podía ocurrir. Sí. Y creo que aquellas personas que los votaron, porque celebro vivir en democracia, celebro tener los mismos derechos que un hombre, celebro poder votar, celebro que mis hijos tengan esa posibilidad. Y derechos que hoy están en peligro. Claro. Porque se eliminó el Ministerio de la Diversidad y Género, porque se sacan cada vez más derechos, porque no tenemos un Ministerio del Interior, porque no tenemos una secretaría, ni siquiera secretaría, que hablar de ministerio que se ocupe de la mujer. Y la violencia, que es moneda corriente. Todas esas cosas que él planteaba en campaña, que parecían hasta ridículas o exorbitantes, son aquellas que fueron su plataforma. Y el gobernador nos advirtió, nos advirtió a toda la comunidad formoseña, y tuvo relevancia nacional las cosas que dijo. Y hoy estamos acá, hoy estamos pagando la fiesta, porque la casta no era más que el pueblo, porque es aquel que... te doy un número que lo dio la semana pasada, creo, Hilario Martínez. En el sector de los obreros de la construcción tenemos más de 7.000 obreros que estaban blanqueados. Por eso te estoy diciendo, claro, existe un número mayor, mucho más, de obreros probablemente que perdieron la fuente de trabajo en razón de la paralización de la obra pública. La obra pública dinamiza el mercado, genera trabajo, genera beneficios para las empresas, genera beneficios para los que venden materiales, para los transportistas, para los trabajadores que trabajan directamente en la obra pública. Ha echado empleados en Vialidad, ha echado empleados en ANSES, ha echado empleados en el Correo Argentino, pretende privatizar Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino, la televisión pública, pretende subastar el Estado. Y con el Estado agarra y también está avasallando cada uno de nuestros derechos. Porque realmente hace pocos días, por ejemplo, a mí me tocó muy de cerca el año pasado en la campaña trabajar con lo que fue esa moratoria previsional. Sí. Trabajar con los abuelos, con esos que ya están más allá de todo, cuando ya el peso del cuerpo ya cada día se siente un poquito más, que deberían estar en una etapa de su vida
en el cual le permitiría el disfrute de todo lo que no pudo disfrutar porque cuando tenía 30, tenía 40, tenía que trabajar, tenía que Claro. mantener los hijos, tenía que ocuparse de la casa, sin número de cosas. Y hoy llegan a una edad que se dan cuenta que hubo un patrón o hubo un empleador que no hizo los aportes correspondientes y necesitaban esa jubilación. Y eso es lo que permitió el gobierno nacional anterior. ¿Por qué? Porque es de tinte nacional y popular, porque somos peronistas y los peronistas damos derechos, hacen que se ganen derechos. Y teníamos también, escuchaba recién a Lili, en caso de que se demuestre un femicidio. Los niños, Claro, la ley Brisa. Claro, los niños, los menores podían percibir una pensión. No estaban al desamparo. Hoy imagínate lo que es, y te lo digo con pleno conocimiento de causa, una mujer que es víctima de violencia de género y que sufre un femicidio y deja a sus hijos en la calle. ¿Dónde está el Estado? ¿A la buena de Dios? Todo eso también son derechos que se sacaron. Se sacaron derechos, se financiaron a las universidades públicas. No sé dónde estudiaste vos, pero yo soy hija de una universidad pública. Totalmente. Yo probablemente no podría haber llegado a ministra si no hubiese sido por una universidad pública que me cobijó y que me dio la posibilidad de estudiar y recibirme y ser abogada. Y ahí tenemos la respuesta del pueblo, ¿no? Con el tema de las universidades públicas, cómo la nación entera salió a las calles para defender a las universidades, para ponerle un parate y darle un tirón de orejas al gobierno nacional, pero me parece que no hizo la lectura correspondiente de lo que pasó. Por supuesto. O hace la vista gorda o el no me importa. La Universidad Pública Argentina creo que es una insignia en Latinoamérica. Cierto. Una insignia en Latinoamérica. Yo tengo familia en Paraguay. La universidad pública es inexistente. Veíamos hace unos años las protestas en Chile por la universidad, Sí. donde se quería instalar el famoso voucher, Los el voucher vouchers, sí. que Milei está propugnando en su campaña. Y siempre ha sido un motor de ascenso de clases sociales. Siempre ha permitido que la clase social obrera, porque recordemos, por ejemplo, la Universidad Tecnológica Argentina tiene su raíz en la Universidad Obrera, nuestros trabajadores que Y podían... eso es lo que le molesta, ¿no? Le Que molesta, el hijo del trabajador le molesta, pueda acceder a la universidad. Exactamente, le molesta, pero ¿sabes qué? Yo en este sentido creo que es una persona que no tiene arraigo a nada, que no tiene un afecto hacia nada. ¿Cómo podés gobernar si tenés un desapego o un desamor? Era una persona que hablaba mal de sus padres. Si rechazás a sus propios padres, ¿cómo vas a pretender tener políticas inclusivas para la tercera edad? ¿Cómo vas a pretender garantizar los derechos de tantas formoseñas, tantas argentinas que viven en situaciones de vulnerabilidad, tantas personas del colectivo LGTB? Claro. ¿Cómo vas a garantizar esos derechos? ¿Cómo, si lo único que hacemos es excluir? Con asombro y hasta con desconocimiento veía cómo, la diputada anterior estaba diciendo no, porque la crisis se agravó. Hoy te vas a Buenos Aires y la gente duerme en la calle como si nada. Sí. Está en situación de calle. Y esto lo generó este gobierno que durante estos meses ha tenido una inflación. Enero, más del 20% de inflación. ¿Me podés explicar cómo el economista que iba a salvarnos, que iba a dolarizar la economía, puede generar esta inflación? Y ahora estamos festejando porque tenemos una inflación de menos de un dígito. Tenemos inflación, tenemos recesión, tenemos desempleo, derechos que han sido vulnerados, que han sido recortados, ministerios, secretarías. Lo vemos casi, o sea, el pueblo... Es moneda corriente, ¿no? Y sí. Ojalá que no lleguemos a naturalizar esto. Y algo que decía Lilian Bistolfi en el bloque anterior es los derechos, no solo las mujeres, sino creo que todas las clases populares las ganamos en las calles, ¿no? En las calles
fue donde le dijeron no a los ajustes a la universidad pública, a los recortes en las universidades públicas, que fue una movida nacional muy importante de una gran relevancia. Molestó, pero es como que no hace la lectura de lo que pasa y hay un negacionismo no solo de nuestros derechos, sino también de la situación de emergencia con este montón de mercaderías que están guardadas y que se niegan a entregar pese a una orden judicial que los intimó a que lo hagan y la apelan. Y uno se pregunta dónde quedó cuando menos la empatía hacia aquel que es más vulnerable. Porque nunca sintieron o no conocen lo que es la calle, el dolor y el hambre. Nunca sintieron eso. Nunca sintieron lo que es el padecimiento porque desconocen, porque hicieron una campaña basada en la tecnología, en cómo las redes sociales nos deshumanizan. Las redes sociales son importantísimas. Las respeto. En la pandemia nos ayudaron las respeto, muchísimo. por supuesto. En la pandemia era la forma de comunicarnos, era la forma de relacionarnos y de cuidarnos. Pero también nos deshumaniza, porque las redes sociales convirtieron a este hombre, al señor presidente, en un fenómeno que se consumió y ¿Quién está detrás de este fenómeno? Me preguntaste hace un rato. Yo creo que son los grandes capitales extranjeros los que están interesados en venir y que se apruebe este régimen de extraordinario de grandes inversiones que le va a permitir durante 30 años hacer lo que quiera, no pagar ningún impuesto, llevarse las riquezas naturales de acá, explotar el mercado e irse y destruir la industria nacional, dinamitar la industria nacional. ¿Sabes lo que va a costar recuperar una economía así? ¿Sabes el rotundo daño que va a hacer para nuestro país quebrar a las pymes, quebrar a nuestras pequeñas empresas familiares, aquellos que la hicieron luchando, trabajando? Si viene una empresa con más de 200 millones de dólares, que no tiene que pagar impuestos, que no está en un régimen fiscal, que tiene que tener beneficios, que tiene que tener sobre todo seguridad jurídica, asegurarle seguridad jurídica por 30 años. ¿Qué es esto? ¿Estamos vendiendo el país? ¿Estamos de remate? Entonces, vuelvo a decirte, celebro la democracia, pero creo que el pueblo ha sido engañado en su buena voluntad o en su fe con respecto a determinadas cosas. Y también es un mensaje, porque también no podemos dejar de no hacer una mea culpa o una autoculpa. Nosotros, los peronistas, nosotros debemos decir, y creo que esto no podemos negarlo ninguno, ¿por qué este fenómeno surgió? ¿Cuál es la razón? Y creo que ¿No se hicieron bien las cosas, decís? No te podría decir cuál fue el fenómeno que la gente sintió para que pueda abocarse y esta persona sea presidente. O probablemente la pandemia fue durísima. Sí. La pandemia fue durísima. Recordemos que la pandemia no dio tiempo a que el gobierno de Alberto Fernández se acomodara. Alberto Fernández asumió un 10 de diciembre del 19 y el 20 de marzo del 2020 estábamos entrando en el primer aislamiento. Sí. Y fueron días durísimos. Los vivimos, los que estuvimos como personal esencial, los que tuvieron que estar encerrados, los que tuvieron la desgracia de tener familiares enfermos o familiares fallecidos, y nos atravesó como comunidad y nos cambió, porque las redes sociales nos permitieron comunicarnos, conectarnos. Que los chicos sigan estudiando. Que los chicos sigan estudiando. Claro. A mí me tocó con un hijo en salita de 5. Mi vida. Y la resocialización después, ¿no? Porque es lo más difícil. Me tocó con un hijo que hizo salita de 5 y primer grado por Zoom. Y todavía siguen las consecuencias a nivel académico. Y me tocó con padres adultos mayores, muy grandes. Y me tocó trabajar y compartir y sufrir y llorar por amigos que se murieron, por amigas. Y fue durísimo. Fue un tiempo que el mundo colapsó, que nos pasaron cosas extraordinarias a nivel, porque extraordinarias, pero nunca ficción, en la vida, claro. Exactamente, nunca en la vida podíamos imaginar eso. Creo que había una película que más o menos planteaba una cosa así, pero hasta descabellado. Claro. Y nos transformó y nos cambió y nos modificó la vida.
Entonces fue un gobierno que arrancó con un suceso extraordinario mundial, porque no es... Y ahí metieron la pata con el tema de la celebración de un cumpleaños que se viralizó después, con todo, y se tomaron de ese error que después se... ¿Y no te parece mayor error llevarle a la novia a la novia de alquiler a Estados Unidos? A la novia de alquiler a Estados Unidos para que se pasee por Estados Unidos, hacer, mira, que no quiero, ahora está en Estados Unidos, pero sí, no sé si es el quinto viaje que hace a Estados Unidos. No, sí, a Estados Unidos sí. El quinto pero viaje. En total es el séptimo viaje al extranjero. ¿No te parece más grave irse a España y decirle barbaridades a la esposa del presidente español? Sí. ¿No te parece que eso es mucho más grave? Porque eso es política internacional, porque es un país que está en una profunda crisis, estamos con una terrible recesión, estamos con una inflación muy fuerte. Pero estamos con problemas con China, y con Brasil. Y vos me venís a plantear que para la comunidad o para el común de la gente, para aquel que vota, le preocupaba más si hacían o no hacían una fiesta clandestina. Hoy a mí me preocupa los chicos que tienen hambre. Totalmente. A mí me preocupan las vacunas que no tenemos. Yo creo que se tomaron de eso para poder hacer los recortes que se hicieron campaña. En los adicionales de los docentes, de nuestros docentes. A mí me preocupa el que se quedó sin trabajo y que es jefe de hogar, porque genera todo un desacierto, un malestar y un dolor profundo en una familia, que un jefe de familia se quede sin trabajo. Y un jefe de familia puede ser hoy tanto un hombre como una mujer. Yo soy una jefa de familia. Yo también. Yo soy una jefa de familia, estoy acá, estoy una jefa de familia, entonces, por Dios, vamos a hablar sinceramente al calzón quitado. ¿Qué es más grave? ¿Qué es más grave? Ir a pelearse y decirle no, porque la esposa del presidente español es una delincuente, que esto, que lo otro. Generar un conflicto diplomático donde se tiene que retirar una embajada y tener senadores de la altura bajísima, donde denota y agrede constantemente al pueblo formoseño, como es el senador Paul Troni, donde desconoce la provincia, porque la desconoce. Y desconoce, pero y además él vino por el modelo formoseño. Sí, bueno, vino por el modelo formoseño y es el modelo que le permitió a él ser quien es, porque si no era nadie, era absolutamente nadie. Y ese nadie que viene encima, y encima que viene a tratar de, porque critica. ¿Vos escuchaste algún proyecto, alguna propuesta constructiva para la comunidad formoseña? Ni constructiva ni realizable, porque hasta en la campaña, recordemos que iba a reinstalar el tren, el ramal C25, propuestas que no se condicen con la realidad y que no era nada. Nosotros en otro programa que hacía también lo habíamos cuestionado sobre esas propuestas de campaña que tuvo en su momento, pero nada con asidero. Si eso no te molesta, si eso no te molesta, si no te molesta que odie o que desprecie la tierra. Yo nací acá, pero yo también elegí volver acá. Claro. O sea, si todo lo que hace Milei, si todo lo que no hace el senador señor 8%, como le dice Mayans, de una escasa minoría que lo votó. Si todo eso no te enoja, no te molesta, no te ofusca, cuando vos llegas al 20 del mes y no tenés para comprarle la leche que te pide tu hijo, cuando no tenés para comprarle la galletita, cuando no tenés carne para comer un guiso, cuando hace 8 grados de temperatura, o cuando estás preocupado porque la boleta de luz te va a venir una fortuna porque el gobierno nacional decidió la quita de subsidios, un incremento superior al 30%, porque lo decidió Javier Milei el aumento, el incremento de la luz, del agua. Ese señor lo decidió. Y él, mientras tanto, está en Estados Unidos. Si todo eso no te enfurece, si todo eso no te enoja a la hora de que cuando el soberano vaya y se exprese en las urnas, entonces la comunidad está mal. Estamos mal nosotros, si nada de eso te molesta y me venís a decir que te molesta no sé qué fiesta o no fiesta que ocurrió hace 3, 4 años, porque ya estamos a 4 años de la pandemia. 4 años de la pandemia. A 4 años de la pandemia. Entonces, creo que eso es lo que tenemos que reflexionar. Tenemos que reflexionar todos juntos y debatirlo, porque yo creo que es un debate
que tiene que darse desde el aspecto sobre todo social y pensar juntos, porque hoy la gente necesita que nosotros estemos ahí escuchándolos, que estemos nosotros estamos yendo a los barrios porque el gobernador nos dijo, en este momento donde la gente necesita es ahí donde tenemos que estar. Cecilia, ¿por qué el ataque sistemático a la provincia? ¿Por qué tanto odio desde Javier Milei y los demás funcionarios hacia la provincia de Formosa, hacia la figura del gobernador? Porque tenemos el lujo de tenerlo a Gildo Infran de gobernador. Gildo Infran tiene una proyección nacional y un respeto de la dirigencia de todo el país. Porque Gildo Infran nosotros los que nacimos y vivimos acá, pudimos ver lo que Formosa creció. Lo que creció desde que está Gildo y cómo la transformó. Y la transformó porque la ama. Y es respetado a nivel nacional y en la conducción del Partido Justicialista Nacional. Él es el presidente del Congreso Nacional. Sí. Le molesta la imagen que tiene Gildo, la autoridad que tiene, porque es aquel que puede pararse frente a cualquier expresidente y decir hasta acá llegamos, es el que puede reorganizar el partido, es el que puede unirnos. Y sinceramente, nosotros a nivel... Le temen a eso, ¿no? A la reorganización del Movimiento Nacional Justicialista. Le temen a Gildo Infran y la visión que tiene, porque claramente es una estratega que puede ver más allá. A veces nosotros no la vemos ni venir y él nos está diciendo determinadas cosas y nosotros estamos... Y él ya la vio completa la película. Y sabía lo que iba a pasar. Lo sabía muchísimo antes de que ocurra, antes de que gane este hombre. Entonces, nosotros como formoseños tenemos que saber que tenemos que defender en este momento al hombre que nos va a defender y que va a defender los intereses de nuestra provincia, que es el único que va a defender los intereses de esta provincia, que no va a salir a negociarlos, que no va a salir ni va a ceder ningún derecho de ningún formoseño. Pero los recursos no son ilimitados. Los ingresos de la coparticipación han disminuido rotundamente. Han disminuido porque han disminuido producto de la recesión los ingresos de impuestos, con la eliminación del impuesto de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias también se han visto afectados los recursos no solo de nuestra provincia sino de otras provincias, por supuesto. Pero particularmente a ellos les molesta a Formosa que a pesar de que tenga una mínima representación a nivel poblacional en lo que es las urnas, tiene una gran relevancia a nivel nacional, porque lo tiene a Gildo. Entonces, ninguna de las otras puede tener un conductor tan claro, tan avesado y con tanta fortaleza. Ojalá que nuestros representantes en el Senado, ahora cuando tengan que tratar la ley bases, se contagien de los que no representan a Formosa, se contagien de estas ganas de defender nuestros derechos y de no ser cómplices de la entrega de la patria. Por supuesto, seguramente el senador Mayán, que también otro formoseño de gran relevancia, jefe de bloque, está con un dictamen de minoría, rechazando la ley base, fundamentalmente rechazando todo lo que sea este régimen de importaciones extraordinario. El RIGI. Lo que va a hacer las privatizaciones, va a vender y regalar el Estado, las empresas del Estado, nuestra insignia, nuestra aerolínea bandera, Aerolíneas Argentina. ¿Y cuánto tiempo va a costar reconstruir este Estado en el estado devastador que nos puede dejar Javier Milei? Tenemos que preguntarnos como comunidad y hacer un mea culpa y pensar que nuestro voto, dimensionar el poder que tenemos como ciudadanos y reivindicar ese poder cada uno de los actos eleccionarios. Ir a votar es votar y pensar en tu futuro, en mi futuro, en el futuro de mis hijos, los derechos de mis abuelos, los derechos de mis padres, la posibilidad de que mi hijo o mi hija puedan ir a la universidad, que no sea un privilegio que ellos sean profesionales universitarios, que no sea algo que tenga que ser solamente para aquellos que sean las clases pudientes.
la clase obrera está destruida y la clase media está agobiada, está casi ahogada. Ha sacado subsidios, ha eliminado derechos, un sinnúmero de cosas. No, y ahora anuncia que en junio también van a quitar los subsidios a la clase media baja, tanto de la energía como del gas. ¿Cómo vamos a sobrevivir en una provincia que tenemos una temperatura promedio en el verano entre 40 grados? Sí, 50 grados a la sombra en verano, que ¿no? Tenemos este frío que yo por lo menos soy muy friolenta. Frío de 7, 8 grados. No estamos acostumbrados, no estamos preparados. Nuestro clima y nuestra gente no está preparada. Necesariamente necesitamos llegar a la calefacción. Por Dios santo, ¿qué va a ser un privilegio poder encender una estufa? Qué bárbaro. ¿Va a ser un privilegio poder llevar un plato de comida a la casa? ¿O va a ser un privilegio que un niño pueda acceder a una escuela pública? Todos esos planteos son los que tenemos que pensarlos como sociedad para analizar las consecuencias de nuestras decisiones en el cuarto oscuro. No, me remito al nombre del programa. Creo que lo pensamos bien por eso, ¿no? El cuarto oscuro, el año pasado es el lugar donde todos tenemos que reflexionar. Exactamente. Fuimos al cuarto oscuro muchas veces el año pasado, tomamos nuestras decisiones y ahora vivimos las consecuencias. Exactamente, como adultos que somos tenemos que responder a las consecuencias de nuestros actos. Cecilia, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu predisposición. La pasé muy bien. Ay, yo también. Muchísimas gracias. La verdad que la pasé muy bien, muy cómoda. Así me alegro. Así que las puertas están abiertas de Cosmovisión y de Cuarto Oscuro para cuando lo desees. Muchísimas gracias también a ustedes. No se vayan, en un ratito vamos a hacer el cierre del programa, así que pausa y volvemos.